que no debería ser 110%, sino 115% el segundo nivel y 130% el tercero, y lo sustenté en función a lo que existe en la actualidad, en la legislación vigente. Yo creo que estas mejoras que se están viendo no son tales y habría que ajustarlas. Simplemente hago mía las observaciones de la congresista León en el sentido que efectivamente la ley vigente prevé con claridad cuáles son los aumentos porcentuales en cada una de las condiciones, sepelio, director, ¿no es cierto? Hoy todo se remite al Ejecutivo, de manera que es verdad que un maestro no tiene forma de prever cuál puede ser su expectativa económica. Es decir, Para que concluya, congresista Bengoa. Yo le rogaría, presidente, voy a tratar de correr, pero quisiera llegar entonces a puntos que me parecen mucho más importantes. El punto central para mí, presidente, y lo quiero sustentar así, aunque estoy seguro que seré derrotado como fui derrotado en la comisión, es que yo no creo pues en este cuento de las 24 horas de aula, ¿no es cierto?, llamadas horas pedagógicas, o de las 30 horas pedagógicas. Yo creo que allí comienza el problema de la educación peruana. Cuando decimos que un maestro debe trabajar 24 horas pedagógicas. ¿Saben lo que quiere decir 24 horas pedagógicas? Cada hora pedagógica tiene 45 minutos. O sea, en la práctica, 17 horas y media. En un país en donde se reconoce que el trabajador debe trabajar 40 horas, al trabajador de la educación peruana le decimos, no, tú 17 horas y media nada más. Por eso es pues que los maestros vienen a reclamar el 30% de preparación de clase, porque evidentemente en ese diseño solamente se piensa en el trabajo del aula. Y como alguien ha dicho con toda razón, el maestro, además de trabajo de aula, tiene que preparar la clase, tiene que preparar exámenes, tiene que corregir exámenes, tiene que atender alumnos, tiene que atender maestros, tiene que atender a los profesores, a los padres de familia. ¿En qué tiempo lo va a hacer si le decimos solamente que tiene 17 horas? No lo hace en ningún otro momento. Para que concluya, congresista Bengoa. A cargo de la bancada, presidente. Muchas gracias. La congresista Alcorta, okay. Como le decía, si no permitimos... ¿Cuántos minutos más? El tiempo de la congresista Alcorta, 5 minutos okay. más. Si no permitimos, gracias congresista Alcorta, si no permitimos que el maestro esté en el aula, como ocurre en los colegios particulares, o sea, que esté en el colegio y que pueda rendir, entonces no pretendamos que la educación nacional se equipare, porque no lo va a hacer. Lo que estamos diciendo en la práctica, diciendo que el maestro debe trabajar 18 horas a la semana, es decirle, mira, como te pago tan poco, trabaja este poquito de tiempo nada más y vete luego a hacer otras actividades. De manera tal que al final, en muchos casos, no en todos, tu actividad terminará siendo un cachuelo. Por eso es que la educación peruana no levanta, pues, porque no le damos la oportunidad de reconocerle un sueldo digno. Y entonces, como no le reconocemos un sueldo digno, le decimos, trabaja poquito nada más. ¿Quieren otra constancia de lo que estoy diciendo? El artículo 66 de la ley, con el cual no estoy de acuerdo, dice que el maestro tendrá 60 días de vacaciones. ¿Por qué? ¿Por qué 60 días? Si los trabajadores descansamos 30. ¿Por qué al maestro le damos 60? Porque claro, es que como le pagamos tan poquito, mejor déjalo tranquilo, que descanse un poquito más, ¿no es cierto?, para que esté contento y que no nos haga problemas. No, pues señor, 30 días, porque las clases comienzan el 1 de marzo y terminan en diciembre. Los profesores tienen que estar 30 días antes en el colegio para preparar el año. No, hoy día con esta ley los profesores llegan el día que comienzan las clases. Así no vamos a avanzar en el tema educativo. Alguien planteaba acá con razón y yo le doy la razón. El fin no es el maestro, el fin es el educando. Hay que pensar en el educando. Entonces, estas son, presidente, partes de esa hipocresía que hemos venido arrastrando, que no es culpa de este Congreso ni de este gobierno, que viene de atrás, del Estado peruano, que al no encontrar fórmulas para apoyar decididamente la educación, busca pues alternativas y le dice, trabaja menos, descansa más, porque te estoy pagando poquito. Algo parecido con lo que pasa con los policías, con el famoso 2x1. Como te pago tan poquito, entonces ten más días de descanso para que busques por dónde conseguir el dinero que te permita parar la olla en la casa. Ese es el problema, presidente. Me hablan de 800 millones, se necesita más. Y si me dicen, oye, hay otros sectores, está bien, pero si queremos de verdad hablar de inclusión social y de progreso en el Perú, el primer tema es la educación, presidente, y ahí no debería temblarnos la mano para destinar todo lo que haga falta, porque mientras no haya una inversión decidida en educación, no progresaremos. El artículo 76, presidente, yo le rogaría al congresista Mora, si pudiera prestar atención, está en una conversación con el congresista Elías. Congresista Elías, señor presidente, seguramente tendrá oportunidad de hacer uso de la palabra. Daniel. En el artículo 76, presidente, dice que los profesores contratados no forman parte de la carrera pública magisterial.
Señor, al presidente de la Comisión de Educación, es verdad que los contratados no forman parte de la carrera pública magisterial, pero sugiero que se añada un párrafo que diga, sin embargo, asume deberes y derechos de un profesor del primer nivel de la presente ley, salvo en el tema remunerativo si quiere, pero por lo demás tenemos que darle algún marco jurídico. Entonces, está bien, no entra a la carrera pública magisterial, pero asume deberes y derechos del primer nivel de la presente ley. En otro artículo en el que no estoy de acuerdo es en el artículo 78, porque allí dice que se podrá, ¿no es cierto?, a propuesta del Ministerio de Educación, determinar la remuneración del profesor contratado y que ésta será hasta el primer nivel. Ahí tenemos un problema. El congresista Mora, presidente de la comisión, dijo más de una vez durante el debate, y yo sostuve su parecer, y yo estuve de acuerdo, él ponía como ejemplo al profesor León Trachtenberg, y decía, por ejemplo, con la actual ley, el profesor León Trachtenberg no puede trabajar. Y entonces yo le pregunto, si ese era el ejemplo que él tenía en la cabeza, ¿a él se le puede ocurrir que el profesor León Trachtenberg aceptaría un contrato por fuera con esa remuneración? Tenemos que liberar la posibilidad, presidente, de que lleguen a la educación peruana no quienes ganan poquito, sino quienes aspiren a ganar más porque son buenos y son buenos profesores, que es lo que necesitamos. Presidente, en las últimas disposiciones, las finales y complementarias, hay básicamente 3 objeciones. La novena, ya me la escucharon, creo que es un paliativo, creo que está en una buena dirección la que ha propuesto la presidencia de la Comisión de Educación, pero yo no estoy de acuerdo, yo creo que el maestro debiera trabajar 40 horas y punto. Lo que sí quisiera que nos haga caso es en el tema, por ejemplo, de la disposición cuarta. La disposición cuarta transitoria dice que los profesores comprendidos en el nivel 1, 3, 4 y 5 del nivel magisterial son ubicados en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta escala magisterial de la presente ley, pero no dicen qué orden. Si yo interpreto esta ley, yo podría decir perfectamente que el que está en el cuarto nivel ahora pasará al segundo, o que el que está en el quinto pasará al tercero. Puedo decirlo, presidente, acá hay un tema de reacción, le rogaría que observe eso. Pero sí es una observación de fondo, y con esto termino, la cláusula quinta, que habla del concurso público para acceso a cargos e instituciones educativas, ¿no es cierto? Nos dice que podrán participar excepcionalmente profesores de la segunda escala magisterial. Presidente, yo creo que este es un tema central, lo voy a exponer así. Este proyecto de ley busca la meritocracia, es lo que han dicho todos los... Concluya, congresista. Si efectivamente este proyecto de ley busca la meritocracia, señor presidente, acá se ha establecido que para ser director el nivel mínimo es el tercero, que a partir del tercer nivel se puede ser director. ¿Cómo es posible, presidente, que nos hayamos trabajado tanto para hacer una ley que sea más o menos coherente y que al final con una disposición transitoria digamos los de segundo nivel también pueden? ¿En qué quedamos? ¿Vamos a buscar meritocracia o no? ¿Estamos diciendo que como mínimo es el tercer nivel o no? Por último, los que estaban en segundo nivel no tienen por esta ley el derecho de dar hasta 2 exámenes para poder ascender. Si tienen esa posibilidad, ¿por qué los vamos a permitir que sean directores? Si lo primero que estamos diciendo es que el director debería estar a partir del tercer nivel. Así que no estoy de acuerdo con esa disposición transitoria. Y la última, presidente, tampoco estoy de acuerdo con que al profesor que no pasa el examen se le dé 2 oportunidades. Es decir, si no pasa el examen, tendrá 12 meses para dar un siguiente examen, por supuesto preparado por el Estado. El Estado tendrá que prepararlo para que dé el examen. Y si no pasa, 12 meses más, después de lo cual es otro examen. Y recién, si eso no ocurre, 3 años después, presidente, puede ser separado. O sea, mientras tanto, nuestros alumnos tienen que estar en manos de ese profesor, porque ni siquiera los separan del aula. Bien. Congresista Vicente Ceballos. Gracias, presidente. Primero debo reconocer el esfuerzo que puso el congresista Mora para sacar adelante este proyecto. Creo que su formación militar le ayudó mucho a disciplinar el trabajo. Fue sesión exclusiva y hay que reconocer el esfuerzo de todos los congresistas miembros de esta comisión. Sin embargo, debo notar, presidente, que todos los miembros de esta comisión mostramos nuestro mejor espíritu de consenso para sacar un proyecto de ley unificado. Y lastimosamente, al final del trabajo, no puedo corroborar ello. La última semana se presentó a la comisión el ministro de Economía y fue bastante duro, valga verdades. Dijo que más allá de los 720 millones que tenía presupuestado el Ministerio de Economía para el 2013, no podía reconocerse ningún otro beneficio. Y la pregunta es lógica, ¿no? ¿Dónde está la potestad discrecional del Congreso, materializado en la Comisión de Educación?
En otras palabras, tendríamos que limitarnos a aprobar tal cual venía el proyecto del Ejecutivo. Y peor aún, ha dado cuenta en la exposición el presidente de la Comisión de una serie de beneficios bastante restrictivos, pero que no están cuantificados en montos específicos, como sí lo están en la Ley de Profesorado y en la Ley de Carrera Pública Magisterial. Están sujetos a la decisión del Ministerio de Economía en coordinación con Educación. Finalmente, quien va a decir todo esto va a ser Economía. Y todos los congresistas sabemos perfectamente la actitud y el comportamiento que mantiene el Ministerio de Economía en meter tijera, si valga la expresión. Presidente, creo que aquí en el Pleno nadie puede estar en desacuerdo que detrás de esta ley debemos buscar un espacio que permita recuperar al docente, como profesional, como humano, pero como protagonista principal de lo que queremos como norte mayor, que es mejorar la calidad educativa. Yo he intentado hacer un silogismo de lo como efecto mayor tiene esta ley. Premisa menor podría ser el no reconocimiento del 30% por preparación de clases. Premisa mayor podría ser la evaluación de docentes. ¿Y cuál sería la conclusión? Incremento remunerativo. Es decir, habrá incremento si nos sometemos a estas dos condicionantes. Y esto es bastante peligroso. Una pregunta de fondo sería, con esta propuesta normativa llamada reforma magisterial, ¿mejoramos la calidad educativa? Yo encuentro inseguridad, desconfianza, intranquilidad en los docentes. Y un efecto peligroso es que extrañamente hemos logrado que en este confrontado gremio llamado SUTEP, tanto del CONARE como de Patria Roja, hayamos construido cierta unidad, algo extraño. ¿Por qué? Porque encuentran que detrás de esta propuesta, obviamente, sus derechos están gravemente restringidos. Yo quiero ser bastante objetivo y llamo la atención. No todos los docentes son Movadef. No todos los docentes tiran piedras. Creo que hay que reconocer que hay docentes que de repente con mucha humildad, pero sí con esmero, a través de su delicada labor de docencia, participa de construir un país cada día mejor. Dentro de la variedad de innovaciones que se han dado en esta propuesta de reforma magisterial, si hay algo positivo que destacar, es algo, la evaluación. Evaluación reiterada, pero que tiene como resultado final el retiro, por no decir el despido del docente. De contraparte también tiene la posibilidad de que toda institución que forme a los docentes va a estar acreditada por el CINEACE. Pero lo más positivo quizás sea de que de dos regímenes laborales diferenciados, llamada Ley de Profesorado y la Carrera Pública Magisterial, estamos intentando quizás tener un solo estatuto laboral para el magisterio. Sí, o sea, creo que todos participamos de ese norte. Esperemos que al final el Parlamento pueda aprobar la mejor ley. Pero encontramos que esta ley tiene graves desequilibrios. Si por un lado estamos participando de una evaluación y la posibilidad de un incremento, pero por otro lado, ¿qué estamos cosechando en el docente? Incredulidad. Ya lo ha advertido con mucha propiedad el congresista Lescano, solamente yo voy a materializar algunos puntos complementarios. El llamado 30% por reconocimiento de clases es un derecho plasmado en la Ley de Profesorado, tiene más de 20 años de vigencia. No es posible que se venga a decir a este Pleno de su validez o no. Es un derecho plasmado en una ley. Más aún, reiterados fallos del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, han dispuesto algunos pagos que efectivamente se vienen haciendo a la fecha. Es cierto que en este país ya no hay derechos adquiridos, pero también es cierto de que si este derecho no se plasma en esta ley, podría darse por perdido. Es en ese concepto que propusimos a la Comisión de Educación que pueda ser incorporada a una disposición transitoria. Yo entiendo que el monto global creo que supera fácilmente un presupuesto, pero también hablamos de gradualidad, tal cual como se viene haciendo año tras año con este beneficio para los administrativos del sector público, cual es la 037. Sin embargo, esta no prosperó. Y creo que esta es una oportunidad, bien lo ha manifestado en su momento el congresista Bengolea, no es serio ni responsable del Estado aplicar una política del perro muerto. Creo que si hay un derecho plasmado en una ley que ha estado vigente por más de 20 años, dignifica al país y especialmente al Estado acudir a un reconocimiento de este derecho. Inclusive hubo un proyecto de ley, el signado con el 1118,
presentado por una congresista de la mayoría parlamentaria, denominado Reconocimiento de la Deuda Social Magisterial, que fue acumulado a este proyecto, con el ánimo de que finalmente pueda ser considerado en las disposiciones transitorias. Tampoco ha sido considerado, presidente. Es por ello que yo traslado al presidente de la Comisión esta observación para que en su oportunidad pueda considerarla. Un segundo aspecto importante es respecto al incremento remunerativo. Presidente, ¿cuánto de importante resulta para todos nosotros tener un docente que participe en confianza, con tranquilidad y con las condiciones laborales de mayor posibilidad que se le puede entregar a un trabajador público para que participe activamente en el impulso de la educación de nuestro país? Lo expresado por el ministro de Economía nos habla de un techo de 720 millones, pero que cobertura serie de beneficios, no solamente la parte remunerativa, y esto resulta insuficiente. ¿Acaso no hablamos con cierta actitud crónica de inclusión social, de bonanza económica, y no hablamos del modelo Finlandia? ¿Por qué no somos también responsables y hablamos del modelo peruano, pero asumiendo responsablemente un mayor presupuesto para la educación? Cuando decimos 720 millones y no más, ¿qué estamos entendiendo? Que para este país y para este gobierno la educación no es una inversión, sino un gasto. Y en esta materia no se debería trabajar con techos, tampoco con actitudes de libertinaje, sino con responsabilidad y prudencia. Pero lastimosamente en esta propuesta de ley, en este dictamen, no encontramos este norte. Lo otro, presidente, yo reitero mi preocupación por los 8 niveles, 8 escalas, como ha sido concebido en este proyecto. La ley de la carrera pública y la ley del profesorado establecen 5 niveles. 5 niveles con los cuales el docente en general estaba acentuado, comprometido y resultaba coherente. Lo hizo en su momento, el congresista Jesús Hurtado. Hizo una cuantificación en tiempos. Para llegar al 8º nivel se necesita aproximadamente 39 años de carrera docente, sin considerar que en algún ascenso puede desaprobar, porque se desaprueba una media de 50 años. Entonces, sería inalcanzable en términos prácticos y operativos llegar al 8º nivel. Entonces, por ello, más práctico y más adentrado a la realidad y al pragmatismo con que se viene aplicando esta norma, es que hemos propuesto en todo caso, que se mantengan los 5 niveles. Sin embargo, la parte más delicada de esta propuesta de ley es en la parte de los beneficios laborales. Se hizo un esfuerzo, y fue iniciativa del propio presidente de la Comisión, el congresista Mora, de que en el tema de asignación por tiempo de servicio de 25 y 30 años se le reconozca respectivamente 2 y 3 remuneraciones. Esto fue bajado a 2 en un caso y 2 en otro caso. Igualmente se propuso en el tema de subsidio por luto y sepelio que se ratifique lo que estaba plasmado y que se venía ejecutando a la fecha con la ley del profesorado y la ley de la carrera pública, que es reconocer en montos fijos de mensualidades. Sin embargo, hoy esto queda en vacío, no hay ningún reconocimiento al respecto. Presidente, me pide interrupción el congresista Sergio Tejada. Congresista Tejada, tiene la interrupción. Presidente, muchas gracias, congresista Ceballos. Se habla mucho del tema presupuestario de los 720 millones que ha asignado el Ejecutivo. Cuando un proyecto que implica gasto viene del Ejecutivo, viene con un presupuesto planeado, viene con un presupuesto asignado. El Congreso no tiene capacidad de gasto. Entonces es normal que los representantes del Ejecutivo nos digan, esto es lo que tenemos. Ahora, lo que nos han planteado son 720 millones. Según los cálculos que hemos hecho, durante los 5 años del gobierno de Toledo se dio un incremento de 1.000 millones. Y durante los 5 años del gobierno de García fue bastante menor. Hubo un incremento con la nueva ley de carrera pública y un bono general para todo el Estado que incluyó a los maestros, pero fue bastante menor incluso que el monto de Alejandro Toledo. Y ahora, en un año, hemos planteado 720 millones, casi lo que se planteó antes en 5 años. Y eso que no estamos considerando, los 65 millones adicionales que hemos aprobado en comisión por los 2 RIM, por 25 y 30 años de servicio, el incremento por becas y maestrías, y lo que hemos planteado cuando los docentes de secundaria de 24 horas vayan avanzando progresivamente 2 horas. Concluya, congresista, esta interrupción. Estamos pasando esos 720 millones, posiblemente estemos llegando a unos 850 millones o 900 millones, que es prácticamente lo que otros gobiernos han destinado en 5 años. Entonces está bien, hay un tema presupuestal, lo sabemos, nos gustaría poder avanzar más, pero hay que aprender a reconocer cuando estamos dando grandes pasos.
en 3 años, 4 años, 5 años, podremos invertir más que ningún gobierno en la historia del país en educación. Gracias, presidente. Continúe, congresista Ceballos. Congresista Tevez. Gracias al congresista Vicente Ceballos. Solamente para recordarle, y es importante aclarar este proyecto de ley, señor presidente. No podemos engañar a los maestros de todo el Perú que esta ley no protege al maestro. El maestro tiene derecho a tener una gratificación por tiempo de servicios, y usted lo sabe. 25 años, sencillamente el maestro recibe 14 soles de beneficio. Ahora, cuando el maestro tiene deseos de cesar, está cesando en el 5.º nivel con 2.200 soles. Vergonzoso que un maestro, de haber servido al Perú, al estudiantado, 25 años de servicio, se retire con 2.200 soles. Esta ley, señor, va a permitir para que los maestros del Perú, y sea un incentivo para aquellos maestros que están esperando cesar, se retiren con 8.400 soles. Ese maestro sí tiene derecho a sobrevivir su vejez y derecho a tener que subsistir ante las enfermedades. 8.400 soles, compensación por tiempo de servicios, nunca se ha dado. Bien, para que concluya, tenga interrupción, congresista Tevez. Sí, señor presidente, muchas gracias. Y otro tema, nadie va a ganar por debajo de lo que gana en este momento. Es una falacia cuando queremos engañar al pueblo peruano de que van a ganar por debajo de. Y no hablemos más de niveles, ahora hablemos de escalas. Y cuando hablamos de la 24029, señor presidente, hablamos de 8 niveles. Raro cuando ya existió la modificatoria 25212 que cambiaron a 5 niveles, pero existió 8. Y entonces tenemos también la escala de 8 niveles, que es importante, cada 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 años y finalmente pueda cesar el maestro. Entonces hay que decir las cosas de manera sincera, creo, en honor a todos los maestros, porque se merecen respeto y este sector es importante para el Perú. Gracias. Congresista Ceballos, continúe. Creo que he escuchado la palabra de un docente y me despierta mayor preocupación. Cuando uno asume una posición objetiva y responsable y comprometida, ¿por qué no? Se nos acusa de estar engañando, de estar siendo demagógicos, de estar politizando el tema. Y creo que esos adjetivos sobran. Estamos intentando aprobar una ley en su fase deliberativa, pero con mucha responsabilidad y objetividad. Por lo tanto, yo invoco que no se caiga en el facilismo de adjetivar las expresiones que uno que otro colega pueda estar haciendo. Yo no quise entrar en el terreno invocado por la congresista, sin embargo lo haremos. Si un docente, tal como lo expresó el congresista Lescano en su momento, se queda con el profesorado y simplemente se le reconoce el 30% por prestación de clases, estaría percibiendo más de lo que se le alcanza con esta ley de reforma magisterial. Así de claro. No entro más en el tema. Lo segundo, presidente, algunos temas complementarios que quedaron en vacío, que fueron discutidos en la comisión, pero lastimosamente en democracia la mayoría decide, y así fue. En el caso de incentivos por estudios de posgrado por única vez, el artículo efectivamente 61 de la Ley de Reforma Magisterial reconoce el pago de estos incentivos. Por única vez, de aquí para adelante. Si un docente hace una maestría, por única vez se le da una bonificación. Pero sin embargo, y extrañamente, la disposición complementaria séptima dice todo lo contrario. A todos aquellos docentes que hicieron estudios de posgrado, llámese maestría o doctorado, de aquí para atrás van a recibir un pago permanente. ¿Y dónde está la equidad? Un desequilibrio en el tratamiento a uno que otro docente. No es cierto que se diga que los 70.000 docentes contratados mejoran su condición con esta ley. Es cierto, están considerados en esta ley de reforma magisterial, pero de manera formal. Y solo me voy a referir al aspecto remunerativo. Dice, podrán ganar hasta lo que establece un RIN. Hasta. O sea, nunca puede llegar ni a esa meta ni más allá de ella. ¿Y dónde está el reconocimiento a docentes, por ejemplo, que tienen 15, 20 años en la condición de contratados? No es tan cierto que se diga que acá se está dando un avance importante en beneficio de los profesores contratados. Dele tiempo, por favor. Presidente, mi bancada había pedido 10 minutos. El otro tema es en lo que respecta a la primera disposición complementaria. Establece esta que los profesores del primero, segundo y tercer nivel van a ser reubicados en el primer nivel de la nueva ley y los profesores del cuarto y quinto en el segundo nivel. Pero todo lo contrario dice a los profesores de la carrera pública magisterial. En la disposición complementaria cuarta dice que estos se subirán un nivel
Grave descompensación. Y yo entiendo que quizás la lógica del Ministerio de Educación haya sido que los profesores, los docentes de la ley de profesorado no han sido evaluados. No, señor. Casi el 70% de los profesores sujetos a la ley de profesorado han estado evaluados. Esta es una grave contradicción que seguramente va a ser observada jurisdiccionalmente. Otro tema también que tiene un grave déficit por la omisión es lo establecido en la tercera disposición complementaria. Es respecto a los profesores de educación superior, técnica, los tecnológicos. Ellos tienen una ley, la 29.394, de agosto del 2009, y esta ley establece expresamente, en el plazo de 180 días se dará una ley que regule su condición laboral. Señor, han pasado 3 años y no hay esta ley. Y hoy Por favor, para que culmine. Y hoy estamos entregándole un plazo adicional. Es más, se lo ubican en unas escalas transitorias. Es decir, el docente de la educación superior es tan gravemente diferente a un profesor de educación básica regular. Yo pensé que la educación básica regular estaba en un primer escalón, la educación superior no universitaria en un segundo y en un tercero universitario. Pero al parecer, al profesor de los tecnológicos o pedagógicos los ponemos por debajo de la educación básica regular. Presidente, ya para cerrar. Yo traslado todas estas observaciones al presidente de la Comisión de Educación con el mejor ánimo, el ánimo constructivo. Creo que estos son momentos históricos que nos permitimos dar una ley marco que comprometa al docente en participar activamente y como protagonista principal de lo que es una revolución por la calidad educativa. Para ello, me atrevo, presidente, a invocar a la representación nacional que decidamos de manera racional, con justicia, con equidad, pero también con mucha prudencia. Congresista William Monterola, tiene usted la palabra. Señor presidente, antes de pronunciarme sobre el fondo del dictamen, quiero pedir se reflexione sobre la oportunidad de este debate. No cabe duda que la reforma es necesaria y es una de las prioridades del Estado. Pero en estos meses, en estos días, estamos haciendo el seguimiento, la actualización y recuperación de los niños que han sufrido el retraso por 2 huelgas que han hecho el magisterio por este y otros temas. Y vemos con mucha pena que no se está recuperando las clases como debería ni como se ha programado. Y a sabiendas de que cuando salga esta norma, de todas maneras se van a presentar nuevos reclamos y nuevas huelgas. Por lo que presentar una nueva demora en el avance curricular de los niños que estudian en colegios estatales, a veces es fácil enfrentar al SUTE cuando se tiene a hijos en colegios particulares o en Lima, donde se puede controlar el avance, pero yo les pido que no se aliente al magisterio de lugares como Huancavelica a que con justificaciones de esta norma se vuelva a paralizar las clases y unas semanas o 2 a más de pérdidas serían fatales para la educación de los niños y jóvenes de mi tierra. Creo que sería bueno prepublicar la propuesta y recibir un poco más de opiniones. Pues, por ejemplo, ayer denunciaba el presidente de las APAFAS que no han sido escuchadas. Creo que el debate para formular el proyecto ha sido amplio, pero al final el producto casi no ha sido conocido por las partes y pido se pueda evaluar, se permita mayor debate público. Muchas gracias, presidente. Congresista Julio Rosas, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Todos esperamos tener una ley del magisterio que sea integral, que sea buena, que ayude, por supuesto, a promover la calidad de los docentes, la calidad educativa en el país. Una primera preocupación que quiero expresar es la celeridad con que se ha tratado este proyecto, con no solamente sesiones ordinarias, sino extraordinarias, semana tras semana, día tras día, hasta cruzando con los plenos. Y la primera pregunta que yo tendría es, ¿por qué tanta celeridad? Si todos debemos entender que necesitamos una ley con suficiente reflexión, raciocinio, pensada, no vaya a ser que las cosas sucedan y se aprueben al caballazo, quiero advertir.
Ahora bien, aquí el fondo, en mi opinión, presidente, es que los profesores deben ser bien remunerados. Se hace la propuesta de la ley de reforma magisterial, pensando que las otras leyes no cumplieron su propósito en su momento. En mi opinión, no se necesitaba una nueva ley como para mostrar mesiánicamente que a partir de hoy las cosas van a mejorar y van a cambiar. Las leyes anteriores han cumplido su propósito y si bien se requería mejorar, se hubiera hecho algunas modificaciones a la ley existente. Quiero referirme a la parte del incremento remunerativo de los profesores. Por ejemplo, en la ley del profesorado, señor presidente, si uno chequea el nivel 1, ellos ganan 1.184 y con el nuevo RIM de la remuneración integrada del magisterio sería 1.244. ¿Sabe que el aumento solo sería de 60 soles, nada más? Pero como se ha dicho que no van a ganar menos de 100, se está aumentando 40 soles para subir. Pero dice compensación extraordinaria transitoria. Yo me pregunto, ¿transitoria qué significa? ¿Un mes, 2 meses y luego le quitamos y siguen ganando igual o menos? Si seguimos viendo, en el segundo nivel, por ejemplo, comparando con la ley del profesorado, actualmente gana un profesor de 24 horas 1.195 y con la nueva propuesta 1.244. ¿Saben cuánto se le agrega? Solo 49 soles. Ahora, sí estoy leyendo acá lo que ustedes han entregado. En el nivel 3, estoy haciendo las comparaciones, en el nivel 3, un profesor de 24 horas, actualmente con la ley de profesorado 1.210, pero con la propuesta del nuevo RIM 1.244. Resulta que en el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel con el nuevo RIM, un profesor de 24 horas, los tres ganan 1.244 soles. Ahora, si es que se asegura el aumento de remuneración, no debe estar solo en las disposiciones transitorias, que en su momento me voy a referir. Ahora bien, vamos a comparar los incrementos que todavía son hipotéticos, no son reales, con la ley de la carrera pública magisterial. Acá se dice que se van a ubicar inmediatamente en el segundo nivel. Eso todavía crea una interrogante, porque hay que preguntarnos, ¿va a ser automático? ¿Va a ser inmediato? ¿Solo porque está en las disposiciones complementarias transitorias? Eso crea interrogante, presidente. Pero yo quiero comparar, por ejemplo, los dos niveles. El segundo nivel de la carrera pública magisterial con el segundo nivel, no el tercero, porque sería hipotético todavía. Tenemos que comparar con las realidades. El segundo nivel de la carrera pública magisterial con el segundo nivel del RIM, ¿sabe qué? Un profesor de 24, que trabaja 24 horas de la carrera pública magisterial, gana 1.375. Y con el nuevo RIM del segundo nivel sería 1.368, es decir, 7 soles menos, presidente. Sigo la comparación del segundo nivel de la carrera pública magisterial. Un profesor de 30 horas actualmente gana 1.719.14. Comparando con el segundo nivel del nuevo RIM sería 1.710.39, es decir, menos 8 soles.75. Y para terminar este punto, un profesor del segundo nivel con 40 horas que gana 2.292.18 ganaría con la propuesta del nuevo RIM, que todavía es una hipótesis, 2.280.52, menos 11 soles.66. Ahora, si se asegura que no es así, usted congresista se equivoca, ¿me puede decir alguno? Pongamos directamente, claramente y transparente en esta nueva escala de remuneraciones y que no aparezca en las disposiciones complementarias transitorias. Porque quiero recordar una frase popular: echa la ley, echa la trampa. De repente en la reglamentación podría, digo en condicional, aparecer otras formas. Así que no sería tan automático de que va a subir de nivel para que gane eso. Eso sería mi primera interrogante. Para seguir avanzando, creo que los profesores sí necesitan una ley que proteja sus legítimos intereses. Y los derechos ganados, queridos colegas, se debe respetar. No fácilmente, por escribir en un papel nos vamos a olvidar y borrón y cuenta nueva, no. Porque ellos han luchado, han ganado, han trabajado, se han esforzado hasta sacrificialmente para adquirir sus derechos. Y tenemos que respetar el 30% por preparación de clases. Todo lo que ha sido ganado no se puede olímpicamente olvidar en una nueva redacción. Podríamos señalar
dos cosas. Que la... Tiempo para que culmine, por favor. Presidente, quiero terminar señalando dos cosas. La nueva ley no debe ser para degradación de los niveles alcanzados, ni tampoco para punición contra los maestros. Es decir, eso de que un profesor ubicado en el 5º nivel que lo van a bajar, me parece una degradación. Y por último, la punición contra los maestros sería uno de la ley del profesorado que está en el 5º nivel, al bajarlo, entonces ¿sabe qué? No podría acceder a ocupar cargos como director o director de UGELS o funcionarios, ¿se dan cuenta? Yo creo, presidente, para terminar, que necesitamos nosotros trabajar una ley amplia que beneficie realmente, de manera concreta y clara, a los profesores del magisterio que están esperando, por supuesto, para que de esa manera también, estamos seguros, mejore la calidad educativa en el país. Gracias, presidente. Congresista Teófilo Gamarra. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Me solicita una interrupción el congresista Guayama. Congresista. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gamarra. Sí, un poco para responderle al congresista Rosas. Bueno, sí, el proyecto de ley no hemos corrido en sí. Hemos tenido 12 sesiones. Desde el mes de agosto solamente es el único dictamen en la Comisión de Educación desde agosto hasta estos días, ¿no? Y tenemos que de verdad aprobarlo antes de fin de mes que cierra el presupuesto 2013, definitivamente. También la preocupación del congresista Rosas, que lo de la carrera pública magisterial del 2º nivel al 2º nivel, por ejemplo, de la ley de la reforma magisterial, perderían 7 soles. Justamente por eso, a lo de la carrera magisterial se les aumenta un nivel más automáticamente, y está en la disposición complementaria número 4. Entonces, recordarles pues que ningún docente va a ganar menos de 100 soles. Lo de la ley de profesorado, que aparentemente ganan 60 soles, justamente también con un... Por favor, está en interrupción, termine. Lo de ley de profesorado justamente se le da pues un excedente para que no gane menos de 100 soles. Preocupado también con estas rosas por el 30%. Yo creo que demasiado tarde, hace 20 años debería preocuparse congresista por el 30%, que en el 91, en el gobierno de Alberto Fujimori, con un decreto supremo, pues, derogó este dispositivo del 30% de los docentes. Gracias. Congresista Gamarra, tiene usted la palabra. Bien. Señor presidente, me solicita una segunda interrupción del congresista Martín Rivas. Congresista Rivas, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gamarra. Bueno, aquí hay situaciones que realmente llaman poderosamente la atención. Tenemos aquí 2 regímenes laborales: la ley del profesorado, la ley de la carrera pública magisterial. Y hoy en día, acabo de escuchar a un colega congresista que ha dicho que sí, que las 2 leyes cumplieron efectivamente las disposiciones y cumplieron el objetivo que estaban trazando. Claro, pues, estamos últimos en la escala en lo que es educación. Claro que lo cumplieron. De repente, para quienes nos han antecedido, efectivamente lo cumplieron. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy día? Estamos trazando las bases para establecer una mejora. Eso es lo que estamos haciendo. Y en base a esos 2 regímenes laborales, estamos unificando en un solo régimen laboral. Eso es lo que estamos haciendo. Y estamos, en este presupuesto se ha establecido un fondo evidentemente de provisión de más de 700 millones para establecer una mejora remunerativa a los profesores. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es objetivo. Eso es bastante claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Estamos diciendo verdades a medias tintas. Por favor, para que culmine. Alguna vez dije que no hay que olvidar el pasado para que tomemos decisiones de nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Claro, pues, lo que pasó en el ayer.
Tenemos aquí la ley del profesor en el artículo 48 del 12 de diciembre de 1984. No contempla el concepto de bonificación especial mensual por preparación y evaluación de clases. Efectivamente, esto, señor, fue modificado y lo que generaron ciertamente fue una situación de expectativa al profesorado. Esa es la verdad. ¿Por qué no lo aplicó el gobierno que nos antecedió? ¿Por qué no lo aplicó el gobierno del señor Fujimori? ¿Por qué no lo hizo? Y hoy en día vienen a pretender decirnos, nosotros somos los abanderados de la exigencia. No hay que recordar el pasado, ¿verdad? No nos gusta que nos recuerden el pasado. Gracias, presidente. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. En principio, señor presidente, para saludar al presidente de la Comisión de Educación con relación a la forma cómo se ha debatido el predictamen de este proyecto de ley que venimos discutiendo. Ha sido en varias sesiones, artículo por artículo, y cada una de las bancadas, señor presidente, han expuesto sus argumentos con relación a esta ley de la reforma de la educación. Por otro lado, señor presidente, es fácil desde la oposición decir que podemos saldar la deuda de 30.000 millones de soles. Es fácil decir incrementar la remuneración de los profesores en un 100% o 200%. Es fácil decir, señor presidente, vamos a incrementar el número de horas cuando no se tiene la disponibilidad presupuestaria. Cuando decimos esto, señor presidente, simplemente estamos haciendo demagogia y estamos haciendo proselitismo. Y creemos, señor presidente, que para adoptar una decisión acá en el Congreso tenemos que tener la responsabilidad, la madurez, y tenemos que tener también claras las ideas con relación a los derechos que están en juego en esta discusión. Se ha dicho, señor presidente, que esta norma, este proyecto tiene algunas normas que son inconstitucionales. Sin embargo, podemos decir que los derechos, señor presidente, no son absolutos. Los derechos son relativos. Y esto nos dice ya reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en donde los derechos tienen que estar también en función al derecho de los demás. Y por eso este Congreso, señor presidente, tiene que tener en cuenta no solamente el sector educación, sino también los otros sectores, el sector de los médicos, el sector salud, el sector de los policías. De modo, señor presidente, que no podemos en algún momento simplemente pensar en incrementar el presupuesto. ¿Cuánto lo quisiéramos hacer? Porque definitivamente hay la necesidad. Sin embargo, incrementar las remuneraciones, tal como lo están exigiendo algunos sectores de la oposición, simplemente generaría el riesgo de volver al pasado en un tema inflacionario, señor presidente, y en eso tenemos que tener mucha responsabilidad. Por otro lado, esta ley es una ley que reconoce la meritocracia, reconoce la remuneración de los maestros y por lo tanto se produce el incremento. Ya hemos visto, y así lo ha demostrado el presidente de la comisión al haber presentado su cuadro. En todos los casos, señor presidente, hay un incremento de la remuneración, tanto para los docentes que se encuentran en la ley del profesorado como en la ley de la carrera pública magisterial. De modo que en ningún caso el maestro va a recibir menos de lo que actualmente viene percibiendo. Esta ley va a reconocer una remuneración y se va a generar un incremento. De ahí, señor presidente, los 700 millones que esta ley trae consigo para generar un incremento del presupuesto. Y no solamente los 700 millones, ya lo dijo el congresista Tejada,
que este presupuesto que se va a destinar a la educación llega alrededor de los 900 millones, señor presidente. Por eso, creo que este es un proyecto de ley que tiene que ser aprobado por este Congreso, tiene que ser reconocido y tenemos que tener la madurez y la responsabilidad para poder aprobar esta ley que es de necesidad urgente para los maestros, porque es el reconocimiento en sus remuneraciones, es el reconocimiento en sus méritos, en sus calificaciones, es el reconocimiento a la capacitación a la que tendrán que someterse los maestros. Nosotros queremos una mejor educación, queremos estudiantes mejor preparados, queremos que el nivel, el coeficiente de los niños se eleve por la preparación de los docentes. Dele tiempo para que culmine, por favor. De hecho que sí, señor presidente. Y en ese contexto creo que esta es la oportunidad de reivindicar a los maestros, pero reivindicarlos en la realidad, sin generar riesgos inflacionarios, sino incrementando más la capacidad de consumo que debe tener un profesor, una remuneración digna, que paulatinamente se irá dando, señor presidente. Por otro lado, quiero finalizar precisando en la norma 9ª del presente proyecto que venimos discutiendo, que tendrá que incluirse en el primer párrafo el siguiente texto. Disposición 9ª, incremento de la jornada laboral en el nivel secundario. A partir del año 2014, la jornada laboral de 24 horas semanales del profesor de nivel secundario en la modalidad de educación básica regular podrá incrementarse a razón de no más de 2 horas pedagógicas semanales, autorizada por la Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces, si es que la necesidad del servicio lo requiere y existe disponibilidad presupuestaria. Esta última parte es importante, señor presidente, porque para que... Por favor, para que culmine. Esta es importante porque necesariamente el incremento en horas tiene que estar acompañado de la disponibilidad presupuestaria a nivel del sector economía. Muchas gracias, señor presidente. Alcanzaremos el alcance que hemos planteado. Muchas gracias. Congresista Jorge Rimarachín, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Hay una sentencia bíblica, que a los hombres por sus obras los conoceréis. ¿Y por qué no hacer una sentencia para las leyes? A una ley por sus resultados la conoceréis. La ley de la carrera pública magisterial, sobre la que se discutió, por supuesto, más tiempo de lo que se ha discutido esta vez, 3 semanitas, y ya tenemos ley, apresurados para barnizar la ley de la carrera pública magisterial, como ha manifestado nuestro colega Bengolea, y que en el fondo hay que analizar qué resultados nos ha dado la ley de la carrera pública magisterial. El examen temerario a los docentes para que mejoren su calidad de enseñanza, para que salgamos de los últimos niveles en los que estamos en lectoescritura y en cálculo lógico-matemático. Pero sin embargo, los resultados no se ven. Continúa la educación sumida en un bajo nivel en el país. Y entonces esos exámenes de memoria no solucionaron el problema. Ni siquiera solucionaron el problema de mejorar las remuneraciones de los maestros, porque esa ley, al igual que la de ahora, tiene una gran limitación, y esa limitación
es una limitación de voluntad política de gobierno. En campaña se dijo de que se iba a derogar la ley de la carrera pública magisterial para poner en plena vigencia la ley del profesorado. Y ahora mis colegas de la bancada de Gana Perú se olvidan de esta propuesta de campaña y entonces nos plantean de que hay que unificar estas dos normas para producir una, que no es más que la ley de la carrera pública magisterial remozada. Y entonces tenemos una ley que, al igual que la ley de la carrera pública magisterial, expresa de que no hay voluntad política de cambiar la educación. Y en campaña se habla de revolución educativa, de duplicar el presupuesto, de dar las mejores condiciones a la educación. Y en el presupuesto general de la República no se refleja eso, y en la ley tampoco. Porque al igual que la ley de la carrera pública magisterial, los ascensos están condicionados a la disponibilidad presupuestal que dé el MEF. Es decir, toda la educación sometida al cajero de gobierno, al Ministerio de Economía, que nos dice no hay plata para nada y que hay que guardar la plata debajo del colchón como en los tiempos de la abuelita. Y el Perú crece, el PBI crece, hay riqueza, el Perú está mejor que otros países, lo disfruta el magisterio, lo disfruta la educación, lo disfruta el Perú. No, señores, esa plata está guardada para que el día que hay una crisis económica por efectos internacionales, esa plata se lo lleven en el pago de la deuda externa, esa plata sea para otros aún devaluada, pudiendo ponerlo en circulación, pudiendo ponerlo en el bolsillo de los docentes y duplicarles el sueldo. Acá, señores, se trabaja a la inversa. Esta ley, esta propuesta, este proyecto de ley aprobado en la comisión conculca los derechos del magisterio, los derechos adquiridos, lo cual ya tiene allí visos de inconstitucionalidad, porque no se puede violar el artículo 10 de la Constitución y el artículo 23 de la Constitución, que hablan no solamente del principio de progresividad y no regresividad de los derechos laborales, como es lo que está haciendo esta ley, sino que no solamente... Tiempo para que culmine, por favor. Sino que también mancilla a los docentes cuando se pretende cambiar de nivel. Un profesor de la ley de la carrera pública magisterial del 5º nivel de 5 años, que es el 100% de su carrera según la ley de la carrera pública magisterial, se vería degradado a pasar a la 6ª escala de 8 niveles, es decir, al 75% de su carrera. Y más grave aún, los que están en la ley del profesorado, un profesor del 5º nivel de 5 niveles, que sería el 100%, pasaría degradado al 2º nivel de 8, es decir, a 25% de su carrera. ¿Qué ley es esta? ¿Eso es dignificar al maestro? Por supuesto que no. Por eso es que este Congreso por favor, culmine. Este Congreso, si es que acepta restarle al magisterio los derechos adquiridos como la bonificación del 30%, entonces que continúe también la lógica el Congreso de la República, que también antes ganaba tanto, ahora gana menos, y entonces les planteo que el Congreso baje su sueldo, su remuneración, a lo que gana un profesor en el Perú, para ver cuántos candidatos van a haber que quieran venir a servir al Perú.
Y entonces ahí hay que compararnos. Por la dignidad del magisterio voy a votar por el dictamen en minoría de mi colega Johnny Lescano, porque ese sí refleja los intereses del magisterio. Una interrupción me pide el congresista Guayama, con mucho gusto. Congresista, por favor. Gracias, congresista. Bien, sinceramente sabía que nuestro colega Jorge tenía ideas demagógicas, pero no esperaba tanto. Él está diciendo, pues, una falta de respeto a la Comisión de Educación, que le hemos debatido en 3 semanas y todos somos testigos, pues, que hemos estado desde el mes de agosto. Lo que pasa es que el congresista Rimarachín, a pesar de ser miembro de la comisión secretario, no asistió a ninguna de las sesiones, en la Comisión de Educación, y todavía pues presenta apoyando un dictamen en minoría que ni siquiera lo ha leído, ¿verdad? Y viene pues acá a tratar de engañar que los docentes se baja económicamente su remuneración, cuando no es cierto, no es cierto. Hemos dicho, y vuelvo a aclarar, que ningún docente se va a ver perjudicado económicamente. Todos los docentes van a tener un aumento mínimo de 100 soles en las 2 leyes, tanto en la ley del profesorado como en la ley de la carrera pública magisterial. Congresista Mauricio Mulder, tiene usted la palabra. Congresista, ya había dado 3 minutos adicionales. Congresista, 3 minutos adicionales ha recibido usted. Culmine, por favor. Gracias, presidente. La democracia se practica. Quiero manifestarle que asistí a las primeras reuniones de la comisión, y cuando la suerte estaba echada en contra del magisterio, por el dominio, por un acuerdo, ¿no? Oleantismo, fujimorismo, me retiré. Y entonces, señores, ahora quisiéramos ver que respondan al magisterio en los próximos procesos electorales. ¿Con qué cara van a ir a hablarle al magisterio ahora que están aprobando una ley en contra de los intereses magisteriales? Me pide una interrupción el congresista Johnny Lescano. Por favor, congresista, tiene usted la palabra y culmine, por favor. Tiene usted la palabra, congresista. Presidente, muy brevemente, aquí es imputado responsabilidad de la situación del magisterio al gobierno del presidente Belaúnde, diciendo que sacó una ley de la noche a la mañana en la última parte de su gobierno. Este es un informe de la UNESCO, señor, de la UNESCO, ¿no? Y el informe de la UNESCO dice textualmente lo siguiente: de lustro del 80 al 85, creación de un importante número de locales, dice, de escolares destinados a educación primaria y mejora de la infraestructura escolar, contando con la participación ciudadana. Y agrega lo siguiente: se retoma la estructura educativa basada en niveles de educación inicial, primaria, secundaria, en reemplazo del concepto de educación básica usado por el gobierno militar. Asimismo, se establece que a la carrera docente de primaria corresponde a un nivel educativo superior y se da preferencia a la superación y el perfeccionamiento docente. Eso se hizo, señor, en el gobierno de Acción Popular, y esto es un documento de la UNESCO, señor. No se abandonó al magisterio. Le agradezco la interrupción al congresista Rimarachín. Congresista Otárola, tiene usted la palabra. Sí, presidente, seamos claros. El congresista Rimarachín se fue del partido por una simple razón. Tengo su promesa de campaña de donar la mitad de su sueldo al partido, a las bases, y no las dio. Y por eso se fue. Y además,
Como le consta a la señora Luisa María Cuculiza, ha sido empleado del fujimorismo. Consiguientemente, no venga a hablar de ollantismo y de fujimorismo, pues nuestras discrepancias son total y absolutamente abismales. Congresista Mauricio Mulder, tiene usted la palabra. Presidente, lo cierto es que las leyes, si las aprobamos sin respaldo presupuestal, son palabras que se las lleva el viento, presidente. Y esa también es una responsabilidad que debemos asumir todos los parlamentarios, incluso aquellos que en su momento aprobaron leyes pero que no tenían respaldo presupuestal. Y en eso hasta me autocritico, presidente, porque también mi partido aprobó leyes al final del gobierno del 85-90 que no tenían respaldo presupuestal. Y por eso la Constitución del 79 fue la primera Constitución en establecer que los parlamentarios no tenían iniciativa de gasto. Hasta el año 33, con la Constitución del 33 se podía, pero después ya no. Y por eso las consecuencias se están pagando ahora. Y se dice, una ley, lo dice, sí, pero no tenía pues respaldo presupuestal. En segundo lugar, presidente, toda esta discusión, todo este tema que estamos en estos momentos planteando, es simplemente consecuencia de una posición improvisada del gobierno, sustentada por la ministra de Educación, cuando yéndose de boca, en un momento en el que el SUTEP la estaba arrinconando, como hacen siempre con todo gobierno para ir calzando fuerzas, terminó diciendo, vamos a derogar la ley de la carrera pública magisterial. O sea, su concesión a algunos levantiscos, que ni siquiera siendo de Patria Roja, sino del CONARE, estaban empujando la reivindicación de tirarse abajo la ley de la carrera pública magisterial, que era desde el 2007, presidente. Y todo esto es consecuencia simplemente de esa improvisación, de no saber salir de ese tema. Hemos pasado por interpelaciones, ha venido aquí la ministra, han tenido que improvisar la redacción de un proyecto de ley que no tenían, presidente, y aprobarlo rápidamente en el gabinete para presentarlo como proyecto. Y por supuesto, no podían hacer otra cosa sino recoger el grueso de lo que ya tenía la ley del año 2007. Y entonces, dándose cuenta que la única manera de que un gobierno pueda empezar a poner orden en materia educativa, que es efectivamente secular, era considerando que el elemento cualitativo del aula, que es la del profesor, tuviera que pasar por una carrera pública magisterial en la que se sustentase esa calidad. Y muy bien, eso empezó a implementarse. Por primera vez en la historia del Perú, 2007, 2008, 2009, 2010, el SUTEP ni siquiera pudo efectuar paros en ese sentido, y lo único que se limitó a hacer era trabotear desde el comienzo, tratando de meter temas irregulares en las pruebas, tratando de irradiar una consigna para que no se inscriban en la ley de la carrera pública, pero ya era un tema que estaba cuajando. Viene el actual gobierno, improvisa, y después, presidente, cuando se dan cuenta que esa es la única fórmula, entonces retoman sus pasos y presentan este proyecto de ley. Y ahora yo estoy viendo que la discusión, presidente, está en dos planos. Uno, sobre el tema de la carrera pública magisterial y los detalles que supone la misma. Pero en términos conceptuales, la gran mayoría está de acuerdo con que tiene que haber una carrera pública magisterial sustentada periódicamente por los profesores mediante exámenes en donde manifiesten su capacidad de poder seguir enseñando. Eso ya está quedando como un consenso, presidente. Y eso dice ya la actual ley. La pregunta es, ¿por qué estamos discutiendo toda una ley, presidente, si ya hay una ley vigente? Está vigente la ley de la carrera pública magisterial y está presentándose todo ese mamotreto. Mamotreto no es una palabra despectiva, significa simplemente documento ancho, para repetir casi el 80% de las cosas ya están escritas. ¿Por qué no se planteó solamente modificaciones a la ley vigente, presidente? ¿Por qué se viene con todo esto? Porque se está buscando ser padrinos de bodas ajenas. Es decir, como dijo un congresista hace un rato que ya se fue, que todo comienza a partir de este momento, la verdadera revolución y el verdadero cambio. Y en el fondo, presidente, estamos discutiendo una ley que viene de la Comisión de Educación sobre este tipo de conceptos en donde puede haber acuerdos, pero el tema de fondo no es este. El tema de fondo lo vamos a discutir cuando discutamos la ley de presupuesto, porque la verdadera discusión de todo este tema está en el 30% de preparación de clases y en los aumentos que están reclamando los maestros. Y eso no se ve en la Comisión de Educación, sino en la Comisión de Presupuesto. Entonces, presidente, no nos engañemos, pues. Estamos aquí simplemente tratando de lavar la cara de una ministra que se va de boca en una reunión o en una presentación de prensa, y entonces todo esto solamente para que ella pueda justificar el lugar en el que está.
Y el resto, que es el tema de fondo con el cual se está negociando con el SUTEP, que lo tiene que ver la Comisión de Presupuestos, no lo estamos discutiendo ahora, presidente. Me pide una interrupción el congresista Tejada, presidente, con su venia. Congresista Tejada, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Quiero rechazar lo que se ha señalado, que en el gobierno ha habido improvisación en este tema. Todo lo contrario. Nosotros desde el plan de gobierno hemos observado una serie de problemas que habían en la carrera pública magisterial. Patricia Salas ha dirigido la Coordinadora Nacional de Educación, el Consejo Nacional de Educación. Conoce muy bien el tema educativo. Y desde el mes de agosto hemos presentado este proyecto que parte de la Ley de Carrera Pública Magisterial, es cierto. Es un punto de partida, pero corregimos los errores, porque evidentemente hay errores cuando una ley que pretende ser la carrera para todo el profesorado tiene el 80% afuera y con una serie de dificultades para entrar en esa ley. Hay problemas cuando la evaluación se centra en el conocimiento para todos por igual y no en el desempeño en aula, no en el aprendizaje del estudiante. Entonces sí, hemos partido de lo que existía y hemos continuado también algunas cosas. El programa Juntos, por ejemplo, viene del gobierno de Toledo, lo hemos ampliado, lo siguió también el gobierno de García. Aquí no se trata de lo que ha dicho el congresista Müller, de que todo empieza con nuestro gobierno. Estamos buscando corregir y mejorar las cosas y no hay improvisación. Y en la comisión tampoco ha habido improvisación. Hemos estado desde el mes de agosto invitando especialistas, recogiendo opiniones. El presidente se ha reunido con dirigentes. Culmine, por favor. El presidente se ha reunido con dirigentes de los SUTES regionales. Hemos tenido un debate de varias semanas, ininterrumpido, de dedicación exclusiva a este tema, de manera que no podemos decir que hay improvisación. Al contrario, hay planificación, hay un presupuesto asignado de acuerdo a una serie de cambios que estamos pensando para una carrera que no estaba funcionando de la mejor manera y esperamos en todo caso contar con el voto de toda la representación nacional. Gracias. Congresista Mauricio Müller, continúe. Presidente, no me van a decir que no ha habido improvisación. El SUTEP este año ha hecho una huelga de 2 meses como los hacía antes. ¿Ha recomenzado ese tipo de política, presidente? ¿Y esos 2 meses que han perdido los estudiantes? ¿Alguien ha hablado de eso? Me pide una segunda interrupción, presidente, la congresista Tevez, con mucho gusto. Congresista Tevez, tiene usted la palabra. Gracias al congresista Mauricio. En verdad, ahora nos damos cuenta quienes están desesperados por ganar un protagonismo y se están preparando para una próxima campaña electoral. No podemos engañar al pueblo, nosotros no podemos utilizar más a los maestros. Aquí se trata de beneficiar a un sector y no hacer creer con el populismo y la demagogia que trabajamos por los maestros. La presencia y la asistencia a la Comisión de Educación demuestra de cuántas comisiones hemos estado, en la comisión cuántas asistencias tenemos y hemos debatido artículo por artículo. El congresista Velázquez, que es quien que ahora no está presente, es parte de la Comisión de Educación. Y tenemos varios colegas que aquí con mucho respeto no están en este momento, pero han sido partícipes y hemos analizado en beneficio del maestro. Y no a última hora para movilizar al maestro y querer generar aquí una confusión a los maestros y que nadie está de acuerdo con que uno no trabaje en beneficio del maestro. Yo creo que todos queremos regular y queremos convertir que esta ley finalmente sea inclusiva. Trabajemos con 2 leyes separadas. No se puede en este momento trabajar así. Unamos estas 2 leyes y trabajamos por una ley que englobe finalmente a los maestros contratados también del Perú. Culmine, por favor, madre. Y podamos integrar finalmente, señor presidente, con la venia del congresista Müller, podamos integrar a más de 385.000 maestros que trabajan en instituciones públicas. Y el total de la población de los maestros en el Perú, 500.000 maestros, y hay muchos desocupados. Finalmente es hora que hayan nombramientos y va a haber cada 2 años nombramientos que está establecido en el proyecto de ley. Gracias, señor presidente, gracias, colega. Continúe, congresista Mauricio Müller. Si usted lo tiene a bien, por excepción, la congresista Alcorta, ¿me está pidiendo una interrupción? Congresista Alcorta, por favor. Por la deferencia, gracias congresista también. Yo creo que no es un tema de porretería decir que acá la bancada gana Perú. Ustedes recién tienen 1 año acá en este gobierno y en este hemiciclo sentados. Eso tiene un punto de partida que costó muchísimo trabajo sacar adelante, que fue la carrera pública magisterial, donde ustedes ni siquiera existían. Efectivamente, Patricia Salas estaba en ese proyecto, el padre Morales, Ricardo Cuenca, toda esa gente estaba en este proyecto de acá. La vida no comienza con ustedes que quieren refundar. Eso es un punto de partida, porque yo sí he leído las 2 leyes y son prácticamente calco una
trata de otra. No se trata de venir a paporretear. Si no hubiera habido el antecedente, no tendrían la más remota idea ni cómo haber comenzado esta ley de la carrera pública magisterial. Gracias, presidente. Congresista Mauricio Mulder. Gracias, presidente. Cuando se aprobó la ley 29062, presidente, cuando se aprobó la ley 29062, presidente, la bancada nacionalista se opuso, estuvo en contra. Y durante la campaña electoral manifestaron una posición contraria a la ley de la carrera pública magisterial. Tenían como bandera lo que decía el SUTEP. No me vengan a mí a hablar de temas electorales quienes utilizaron al SUTEP como argumento de campaña y además como instrumento de campaña, presidente, para que pudieran votar por el candidato que ahora es presidente de la República. No me digan eso para que después ahora justamente estén reivindicando la ley que se opusieron y que era la ley que nosotros estábamos aprobando y que el SUTEP no quería, presidente. Entonces, las cosas en su lugar y la política real en su lugar también. Esta es la realpolitik, pues están aprendiendo a hacer realpolitik. Y eso, presidente, no está mal. Nosotros estamos diciendo que casi el 80% y hasta más de la ley 29062 está recogido acá. Nosotros no hemos dicho que vamos a votar en contra. Estaríamos votando en contra de la ley por la que habíamos votado a favor antes. Lo que yo digo es que esto es consecuencia de una improvisación. Tan improvisación que cuando el congresista Tejada me dice a mí que había errores que corregir, está poniendo en esas palabras implícitamente justamente el error. Porque cuando hay un error... Tiempo, por favor. Aquí ha debido haber un proyecto de ley modificando artículo tal, artículo cual, artículo tal, y se mantenía la estructura básica para demostrar justamente al profesorado que había una continuidad, como se ha hecho, por ejemplo, en el ámbito económico. Este gobierno ha tenido la madurez de continuar políticas económicas. ¿Por qué no lo quisieron hacer en el sector educativo? Porque quieren aparecer siempre como los dueños de la historia, como los fundadores del cambio, borrando todo lo anterior, aunque lo vuelvan a hacer de igual de nuevo. Y esto es lo que está pasando, pues, presidente. Toda una ley para aprobar el 80% de las normas que están vigentes. Entonces, ¿por qué tenemos que aprobar una ley que estando vigente no se cumple? ¿Qué confianza hay? Si la ministra de Educación no cumple la ley actual, presidente, está vigente, o alguien la ha derogado. Y vienen con un texto para que discutamos y estamos discutiendo lo que ya está vigente. Entonces, por eso digo, presidente, estamos perdiendo el tiempo. Aquí nos han debido presentar un proyecto de ley con las modificaciones y deberíamos estar discutiendo las modificaciones, pero estamos discutiendo todo. Tiempo, por favor. Bueno, presidente, rápido. Y una vez que concluyamos con eso, nos vamos a encontrar, ¿sabe con qué, presidente? Con el mismo problema que se le atribuye a la ley del 30% en la época de Belaúnde o cualquier otra ley que se aprobó. No está presupuestada. Esta ley no puede discutirse antes de aprobar justamente en el presupuesto el monto que se va a conceptuar, pues, presidente. Es absurdo. Tenemos entonces, dentro de una semana, que discutir la ley de presupuesto. ¿Qué pasa si no nos ponemos de acuerdo y no lo cubrimos esto? Se queda otra vez ahí, presidente, como las anteriores. ¿O qué pasa si el Ministerio de Economía? Porque cuando hay ley de presupuesto, vienen acá todos los funcionarios del Ministerio de Economía, y que son los de segunda y tercera, y le empiezan a soplar al ministro todo tipo de cosas, y al final dicen, no pasa. No pasa y no pasa. Y aunque el Congreso la apruebe, la observan. Entonces, presidente, hay que venir acá primero con la ley de presupuesto en la mano. Aprobar esa ley de presupuesto y entonces podemos venir después con esto, pues, presidente. Es evidente. No se va a hacer. Dele tiempo para que culmine. Gracias, presidente. Le prometo que este es el último minuto. ¿Por qué? Porque está el tema del contexto político. Aquí tenemos una negociación política con el SUTEP y esto está en la parte de la negociación. Se quiere adelantar este tema para que después, cuando venga el tema del bono que se le va a dar al SUTEP, entonces se tranquilicen las aguas. Supuestamente. No sabemos. Pero es evidente, presidente, que como el SUTEP está en contra de esta norma, tendrán su bandera y ni aunque se les dé el bono, presidente, evidentemente no la van a deponer. De manera que yo creo que seguimos en las improvisaciones. Lamentablemente hay un hecho real, que es esta ley que se está poniendo en vigencia. Nosotros consideramos que los elementos conceptuales, la columna vertebral del tema del magisterio está recogido. Estamos debatiendo si vamos a votar a favor. Pero es evidente, pues, presidente, que las cosas no se hacen así. Nunca se pone la carreta delante de los caballos. Eso es algo que hay que aprender también en política. Gracias, presidente.
Congresista Luz Salgado, tiene usted la palabra. Presidente, gracias. La continuidad de las normas deberían ser una práctica de nuestros gobiernos para la gobernabilidad y el desarrollo. El problema es que cuando ingresa un nuevo gobierno cree que nada se ha hecho y están inventando algo. En este caso, señor, si tuviéramos la certeza, como lo dijo el congresista Bugatás, que por responsabilidad tendríamos que votar por esta norma, si tuviéramos la certeza de que el 100%, ya no el 100%, si quiere el 90% del magisterio está contento con esta reforma, lo haríamos. El problema es que estamos recibiendo comunicados que no es así, que el tema es que aquí hay una serie de incongruencias de una norma que ha sido copiada de otra, que fue paralizada por responsabilidad de la ministra y que si bien es cierto, no ha sido derogada, sin embargo hay una responsabilidad de ella de 1 año y medio de no haber convocado concursos. Es una gran responsabilidad. ¿Cuánta gente, cuántos profesores no se han preparado en el transcurso de este tiempo para poder optar de acuerdo a las nuevas reglas de juego que se les había dado con la ley de la carrera pública magisterial y se han quedado varados? Y hoy se encuentran con una propuesta en la que hay que escalar 8 niveles y que lógicamente les quita el incentivo, sobre todo a los jóvenes, de seguir sacando sus maestrías año tras año, de seguir preparándose para poder tener esta capacitación, no a los 60 años pues, sino a los 40 de repente. Pero con este nuevo proyecto van a tener que esperar 60 años. Esas son las cosas que no encontramos nosotros que hayan sido trabajadas con responsabilidad. Y sí es cierto pues, si no hay este tipo de incentivos y de una verdadera calificación y evaluación de los maestros, vamos a seguir con esos parámetros en los cuales nuestros alumnos no llegan ni a sumar ni a multiplicar aún estando en 5º año de media. Con esta ley vamos a solucionar el problema de infraestructura, el problema de la carencia de laboratorios, el problema de la asistencia de los propios profesores que en la sierra van por 2 días y luego abandonan a sus alumnos. Con esto van a solucionar graves problemas que tenemos nosotros en el magisterio. Yo digo, ahora que tenemos tantos recursos, por favor, ¿cuántos colegios se han construido? ¿Cuántos laboratorios hemos equipado? ¿Por qué los desayunos y almuerzos escolares no se han dado y el grado de desnutrición y de deserción de los alumnos continúa en alza? Esos desayunos de Cuali y Guarma van a ser para el 2013 recién, pero ¿cuántos se han abandonado ahora en el transcurso de este desorden de que Prona A ya no funciona? Entonces, no estamos siendo consecuentes, pues, ¿no? Y creo que aquí lo que sí le reconozco a este proyecto es que ha recogido inmediatamente, y ojalá eso saliera al margen de todo, que por fin nos ponemos los pantalones para poder decir, esos profesores que han sido sentenciados por terrorismo o apología al terrorismo tienen que salir. Eso es lo bueno y por eso yo la aprobaría. Esos profesores que tienen denuncias de acoso sexual, de violación a sus alumnos, tienen que salir. Así tengan 40 años en el magisterio. Ahí no hay ningún derecho a tener la estabilidad laboral cuando hay gente delincuente que está formando a esta juventud, cuando hay gente que les lava el cerebro, señor. Entonces creo que hay cosas que están bien en este proyecto porque también los ha juntado a todos en una sola ley, ya que la ley de carrera pública no les dio el incentivo suficiente para que todos estuvieran en una sola normatividad, que tuvieron que haberlo hecho con otra clase de mecanismo, no se hizo pues. No hubo la inteligencia para poder coordinar y eso me parece que está bien, que sea en un nuevo orden en el que esté todo el magisterio y que sí se le someta a evaluación. Me ha pedido primero el uso de la palabra el amigo Pari, ¿no? Y después Julia, discúlpame, señor presidente, si usted lo permite. Congresista Pari, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo le doy la razón a Mauricio Mulder que la voluntad política se refleja en el manejo presupuestal y cómo se manejan los presupuestos. Y hay que ser coherentes y consecuentes y autocríticos, ¿no?
Y ahí recordando una política de Estado en el Acuerdo Nacional, firmado por el Partido Aprista y firmado casi por todos los partidos, indica en la política de Estado que es acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte. En el inciso I, garantizará recursos para la reforma educativa otorgada un incremento mínimo anual en el presupuesto del sector de educación equivalente al 0.25 del PBI, hasta que éste alcance un monto global equivalente al 6% del Producto Bruto Interno. Eso es el Acuerdo Nacional que hemos suscrito todos los partidos presentes. Pero ¿qué ha sido la práctica? Y ahí yo le pido a Mauricio, que siempre ha sido un hombre autocrítico, en el 2006, ¿cuánto ha sido el incremento del PBI? 0.19% en la educación. Por favor, tiempo para que termine. 2007, 0.24. 2008, 0.18. 2009, 0.11 del PBI. Esos fueron los incrementos del PBI y sin mucho más abajo de lo que es el Acuerdo Nacional, que es el 0.25. Claro, el tiempo de campaña 2010 ya aumentaron a 0.31. En el caso de gobierno, el gobierno de Ollanta incrementó 0.39 en el 2011 y 0.12 en el 2012, 0.39, y ahora hay una propuesta de 0.36. O sea, sí estamos cumpliendo con el Acuerdo Nacional de 0.25. Si ese cumplimiento hubiese sido permanente, estaríamos ya llegando a más o menos a lo que se llegó en el Acuerdo Nacional. Pero sin embargo estamos muy lejos. Apenas estamos arribando al 3.3% del Producto Bruto Interno. O sea, si no trabajamos y aportamos anualmente, y todos los gobiernos, a llegar a un 6%, estamos haciendo muy zapateando y queriendo cambiar sin tener coherencia cuando... Congresista Luz Salgado. Julia Tevez, le di la segunda interrupción, señor. Congresista Julia Tevez. Gracias, congresista Luz. En verdad es importante el apoyo y el refuerzo a la educación. Y usted y nosotros conocemos el tema y hay una circunstancia bien difícil en este momento en los maestros. No están siendo pagados los últimos maestros que tengan el grado de doctor, el grado de magíster, y es hora con esta ley ahora que se le pague, porque es un justo derecho a aquel maestro que tiene el grado de magíster o doctor, que tenga una retribución económica. Eso es buscar la mejora continua del maestro y de la calidad de la educación. Otro punto, y en función a lo que decía la colega, ¿es importante trabajar por la educación rural? Por supuesto que sí. Tenemos 96.000 maestros que están trabajando en la zona rural y nadie se preocupa por ellos. Ahora con esta ley tendrán la oportunidad de tener un incentivo a aquel maestro que se va a la zona del BRAE, a la zona de frontera, a la zona rural. Esa es la forma de reivindicarnos con el maestro que están en las zonas alejadas del país, y nadie se preocupa por el actor principal de la educación, por los niños del Perú. Y creo que con esta ley, señor presidente, los niños son también los actores principales de la educación y estamos trabajando. Sabemos que ellos no votan, no eligen. Culmine, por favor. Pero los niños del Perú tienen derecho también a que alguien vele por la educación. Por eso es que esta ley está trabajada para todos los actores, especialmente para los 8 millones de niños que están en todo el país. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Congresista Luz Salgado, tiene usted la palabra. Quiero decirle que tengo también tiempo de mi bancada adicional, por si acaso. Lógicamente, nos tenemos que preocupar por los niños, y es por eso que yo he hablado de los desayunos y almuerzos escolares, porque esos alumnos que van con una taza de té son los primeros que se duermen o bien no asisten a la escuela. Ese alumno que no tiene ni siquiera un buzo para ir o una zapatilla para ir, no va a la escuela. Y esa es debería ser nuestra preocupación, pero esta ley no lo garantiza. Yo admiro su optimismo, congresista Julia Tevez, y cuando usted dijo que sí, que usted sabía que el RIM estaba en 51.83, yo quisiera tenerlo en un decreto supremo. Y eso es lo que quieren los profesores. Aquí se ha debido venir con el decreto supremo en la mano. Esa promesa que ojalá se cumpla en economía. El problema es que si esto no tiene sustento económico, esta es una ley muerta. Y creo nosotros no podemos estar permitiendo ya que se juegue con los maestros que realmente cumplen su función, con aquellos maestros que se sacrifican, que sí los hemos visto en la sierra, los hemos visto en la selva,
y que a veces sin tiza y con su propia plata están comprando los únicos implementos que necesitan para poder atender a sus alumnos. Entonces, si no hay aquí un compromiso de parte de Economía, que es lo que más preocupa, nosotros podemos decir que aquí no se ha hecho nada y que más bien se ha trazado con un proyecto que no estaba funcionando perfectamente, la carrera magisterial, pero algo hacía. Y le incentivaba a los profesores a seguirse capacitando y a saber que van a ser evaluados, pues, porque aquel profesor que no sabe de su tarea no puede pretender continuar en su función. A un ingeniero, a un contador, cuando no rinde en su trabajo, lo sacan. Porque es profesor, nomás le vamos a respetar. No, oigan, hay muchos ingenieros que han estudiado 5 años y que no pueden trabajar en ingeniería, porque simplemente no cubren las expectativas. Igual un profesor, si es evaluado y no cumple con los requisitos para poder enseñar a sus alumnos, tiene que salir. Yo creo que ahí no podemos estar nosotros avalando cosas que no se van a hablar, pero por otro lado, en el presupuesto, aquí hay dudas porque hay algunos aumentos que recién se estarían dando en el 2014, como son los incentivos, o otros en el 2018. Y entonces yo me pregunto si también esto está arrastrando a lo que los profesores nos han dicho, que lo que les daban por luto, compañero, por favor, colega, compañero de bancada, no de otra cosa. Entonces, si lo que estaban recibiendo por luto y por sepelio, amiga Tevez, no nos vayan a reclamar los profesores, porque aparentemente esto ya desapareció y no figura que está recogido en el RIN, ¿no? Entonces, porque ellos recibían aparte por luto y aparte por sepelio, ahora parece que es uno solo. Pero ¿cuánto es ese monto que se le está dando por este solo concepto? Entonces, sí, pues hay malestar porque derechos que ya han sido adquiridos en algunos casos y que ha sido una costumbre. Por favor, Señor, dele un minuto. termino con un minuto, aunque usted ha dado a otros colegas que tienen menos miembros, les ha dado más de 10 minutos y mi bancada, que es la segunda, nos está retaseando usted el tiempo. Este es un proyecto muy importante, señor, y hay muchos aspectos que tienen que quedar claros. Por ejemplo, tampoco se dice con exactitud que estos directores de las regiones de educación vayan a tener los requisitos, porque van a ser nombrados directamente por el presidente regional, y yo puedo tener mi compadre que es el presidente regional y tiene su compadre de su partido político y no necesariamente le va a exigir los requisitos. Y el Ministerio de Educación no puede abstraerse de su responsabilidad de hacer una evaluación constante de estos directores que tienen tremenda responsabilidad, porque el Ministerio de Educación es el órgano rector. No es que porque se hayan creado las regiones ya le entrega todo el presidente regional y se lava las manos, no. Tiene que ser el que dicte normas, el que fiscalice, el que vea que si ese director